Bienvenidos a un episodio más de la sala de espera. Hoy es un episodio distinto porque es la primera vez que tenemos a un doctor por segunda vez en el podcast. Y ese es nada más y nada menos que nuestro all-time hitter. En views, en likes, en todo. Directamente traído aquí desde Israel. Con ustedes, el gran doctor José Asprilla. Bienvenido nuevamente. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, muy bien, un aplauso. Antes de empezar, nada, darte la bienvenida, Rosana. Doc, estamos hoy, la vez pasada también grabamos aquí, pero en otra sala, pero es el mismo showroom de Opain. Así que cuando llegues a Panamá y quieras hacer tu casa así pretty, esta es la gente que tienes que contactar. Y vamos a estar bien hidratados también con la gente de Panama Blue durante todo el episodio. La vez pasada eran de plástico, esta vez ya... Viste que estamos mejorando también. Sí, espero que yo sé que tú también has subido de nivel desde la última vez que nos vimos, que fue hace exactamente un año. Así que, ¿cómo estás hoy después de un año? Bueno, gracias por la invitación primero que todo. Me encuentro bien. Estamos bien de salud. La situación también en Israel está mejorando ahora que está el pacto de alto al fuego. Y vamos avanzando en las investigaciones, avanzando con el trabajo y tratando de aprender lo más que se pueda para, a fin de cuentas, pues traer eso a Panamá y empezar, como se dice, con todo a ayudar. Pero digo, no hay visita a la familia sin Rosana escribiendo que vamos para el podcast. La gente del podcast, la gente de SEM es parte de la familia. Claro, sí. Así. Entonces, claro, había que hacerlo, tocaba. Qué bien. Doctor, cuéntanos, en un año, ¿qué ha cambiado en ti como médico, como persona, como panameño viviendo en Israel? Es una buena e interesante pregunta. Han cambiado muchas cosas. Primero que todo porque la parte cultural siempre se enriquece a medida que convives más con las personas, aprendes más de ellos, aprendes más de la cultura, aprendes un poquito de conflictos, aprendes temas de guerra, de geopolítica. Ahora en el carro venías hablando en hebreo. Sí, también la parte del lenguaje ha mejorado. Adjudiqué parte de dos idiomas, hablo un poquito de ruso ahora y también árabe. Y es parte de la convivencia diaria, son ganancias fuera de lo profesional, de los procedimientos que estoy aprendiendo, pues hay mucha ganancia. Y el pueblo de Israel que eternamente les estaré agradecidos por haberme recibido y hacerme uno más de ellos. Digo, vienes a Panamá después de haber, digamos... O sea, la vez pasada creo que hablamos y sí tenías... No sé si cicatriz es la palabra, pero sí, ciertos golpes que te dio todo el tema geopolítico. Esta vez, este último año, ¿cómo fue? Y cuando llegaste a Panamá, ¿sabes? ¿Cómo reconectaste con Panamá? Porque son culturas muy, muy diferentes. Totalmente. Pues el tema del conflicto, sea como sea, te afecta de muchas maneras. El principal temor que creo que tenemos todos los que estamos allá es, bueno, ¿cuándo me toca a mí? Y es un miedo que permanece inerte, a pesar de la situación. Siempre esperas de que se reactive el conflicto, empiecen los misiles y la situación se vuelva a agravar. Volver a Panamá me hace sentir un poquito extraño, porque es como readaptarte, te encuentras en un limbo. Lo que vives en Israel, el día a día, de todo el balagano, el problema que existe allá, llegas a Panamá, que es un lugar un poquito más tranquilo, no hay misiles y guerras, pero de repente tienes los problemas de Panamá del día a día. Entonces, no me siento ni allá ni acá. La vez pasada hablamos del shock cultural que tuviste cuando llegaste a Israel. La comida, el idioma, el trato. Y ahora, cuando llegas aquí a Panamá, me imagino, entre el cambio de horario de tus días de 18 horas, correcto, a venir aquí a relajarte en un ambiente diferente. Influye, definitivamente influye. La comida panameña entonces se hace algo gourmet, algo que no tengo acceso. En Israel no hay plátano. Hay plátanos, pero son carísimos. Entonces, comerse un platito de patacones, digamos, que es algo tradicional acá, para mí es un manjar, porque pasa un año y no lo veo. Y es interesante cómo cambian las cosas en un año, porque me siento la otra persona, con mucha más madurez, el punto de vista de cómo veo las cosas, cómo veo la vida, ha cambiado definitivamente. La última entrevista que tuvimos,
era bien reciente del 7 de octubre. Es No correcto. sé si Sí, habían pasado que un par de meses. un par de meses y creo que el shock emocional para todos era muy reciente. No quiero comparar el mío aquí en Panamá y el tuyo viviendo allá, pero en ese momento hablamos de que el golpe emocional para ti de ver los pacientes que tuviste que atender y que nunca te imaginaste que ibas a ver casos como los que viste, te dieron en una nota personal. ¿Tú piensas claro. que un año después de esa entrevista has logrado procesar emocionalmente de forma distinta lo que viviste ese 7 de octubre? No, no del todo. No del todo porque si bien es cierto, no estamos en un conflicto, o digamos, el conflicto está en pausa por el tema del acuerdo, siguen llegando uno que otro caso por el conflicto que aún persiste en el norte contra el Líbano y las operaciones que aún se mantienen en Gaza. Entonces, si bien es cierto, emocionalmente me encuentro estable, no pienso ya, no vivo con el miedo que sentía, pero cada vez que hay un caso relacionado, llega un soldado o alguien herido, pues empiezan a llegar ese tipo de pensamientos y siempre está la labilidad como la incertidumbre, si va a pasar, si no va a pasar. Entonces eso queda y la cicatriz está inerte, Claro. pero ahí está. Y creo que volviste ese año a Israel quizás pensando y dije, bueno, ya lo fuerte pasó, pero lo fuerte estaba empezando. No teníamos ni idea de lo que iba a pasar. Salgo de acá con ustedes, me voy a Finlandia a un curso, regreso y empieza el conflicto con Irán. Que eso fue terrible. Ahí sí pensé que me iba a ir, ahí sí pensé que... Porque los misiles que preparaban en Gaza son misiles, por así decirlos, no sofisticados. Hechos en Rudimentarios, casa. los hacen en casa, con lo que encuentran. Los misiles de Irán, que tienen misiles supersónicos, vencen las 3 barreras que hoy en día tiene Israel, que son de las más avanzadas en el mundo. Los misiles empezaron a caer y no sabías, incluso uno de esos cayó en un hospital, luego nos mudaron, que de eso podemos hablar más adelante. Pero el miedo que se vivió con el ataque de Irán era un miedo real y era algo que no esperaba después de la entrevista nuestra. Nos contaste ahora, fuera de cámara, que tuviste un incidente en que saliste lesionado. Es correcto. No fue en el hospital. Fue en mi casa, como les comenté, no sé si creo que sí lo comenté en la entrevista pasada. Por el tema de la guerra me mudé a la ciudad hospitalaria. En el hospital tenemos departamentos dentro y por mi especialidad nosotros trabajamos horas catastróficas, no sé si existe esa palabra de hecho. Catastróficas. Catastróficas, correcto. Y hago una pausa, tengo hoy en día problemas con el idioma. Con el español. Ya no me acuerdo de lo que... Confundo las palabras. Volviendo al tema, estando posturno, suena la alarma y la escucho en el fondo de mi sueño, qué sé yo. Me desperté al final de la alarma y normalmente cuando la alarma termina, a los pocos segundos empiezan a reventar los cohetes por las intercepciones. Me despierto al final de la alarma, en lo que salgo corriendo, la alarma se termina y empiezan a explotar. Uno de estos cohetes, siento yo que explotó cerca de mí, la onda de choque me derribó. Me tira al piso, el blast me derriba y bueno, salí lesionado, heridas por acá, heridas en la rodilla, heridas en el pecho. Entonces, sea como sea, indirectamente, sin yo ser parte del conflicto, pues me vi... Sí, te queda Bueno, pero para la afectado. gente que no entiende, o sea, tú cuando suena la alarma, tú te despiertas y tienes que salir de tu casa en la Tienes mitad de la madrugada. Exacto. Tienes 1 minuto y medio aproximadamente, aunque después de lo que pasó el 7 de octubre, el sistema de defensa ya emite una alerta 10 minutos antes, porque obviamente geográficamente Irán está Más a bastantes lejos. kilómetros. Así que cuando detectan el lanzamiento, 10 minutos te dicen viene una oleada de misiles. Entonces tienes 10 minutos para estar cerca del búnker. Cuando falta 1 minuto y medio para que el cohete impacte, entonces te dicen, bueno, entra porque viene. Digo, No escuché ninguna de esas. O sea, que el blast te agarró entre tu casa y el corriendo al búnker. correcto. wow. Y digo, me imagino que todo eso, o sea, te afecta más como persona que como médico, ¿no? Al final, o sea, Es correcto. tú dices, Suso, ¿dónde estoy? O sea, quizás te empiezas a preguntar. ¿Para qué me metí en esto? Sí. Las qué palabras me de metí? la mamá llegan, que mi mamá no quería que me fuera. Entonces cada vez que ¿Qué pasa... dijo tu mamá cuando se enteró que...? Mi mamá desde el día 1... ¿O no sabe? Le hicimos la sabe. cara. Ah, sí sabe. sí sabe. Desde el día 1 que me fui a Israel, me fui por Turquía, en aquel cosa, llegué a Israel, regrésate ya. El primer día que me fui. Desde el primer día estaba 20.
Pero, Sin bueno, conflicto. Sin conflicto. Sin conflicto ya quería que me viniera, así que te imaginarás los mensajes, las llamadas. La parte familiar es, digo, lo que me ha dado soporte, pero ellos lo sufren igual que yo porque están en ascuas. Todo el tiempo no saben, hay veces que no puedo contestar o porque estoy en cirugía. Para el tiempo del conflicto que me la pasaba en salón de operaciones, pues me perdía por 2 días, 3 días. Entonces el grado de estrés que maneja la familia es un grado alto, definitivamente. En la última entrevista hablamos como, no sé si de lo urgente o de lo muy reciente. ¿Hay algo que en ese momento no conversaste y que ya estás listo para conversar? O sea, de lo que pasó. Definitivamente lo que me marcaba era la atención de las personas, ¿no? De pacientes jóvenes, específicamente los soldados, que son niños. Niños, para mí son niños, 18, 19, 20 años, con un futuro por delante y que toman la decisión de dar su vida por su país. Creo que es lo que me sigue rondando en la cabeza y todavía duele y me perturba. Pero fuera de eso, creo que lo hemos contado todo. No, yo quería preguntar, cuando el conflicto escala y tú estás ahí, ¿sabes? En un hospital como el que tú te manejas, que es el Tel HaShomer, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? Porque sé que, o sea, me contaste cuando estás llegando y dije, "Ey, estoy operando 9 pisos bajo tierra". ¿Cómo llegaron a eso y cómo se vivió, cómo se sintió vivir eso? Los hospitales en Israel ya están capacitados, como todas las estructuras, todos los edificios tienen mecanismos de contingencia. En el caso de los hospitales, tienen un hospital subterráneo que, digamos, es menos elaborado, pero tiene todo el equipamiento para pues, brindar un servicio de hospitalización. Cuando empieza el conflicto con Irán, en mi hospital específicamente, todavía desconozco la razón, no estuvieron de acuerdo en activar los protocolos para trabajar bajo tierra porque no se esperaba que Irán no atacara. No, pero los espérate, hospitales. explícanos esto bien. El hospital está normal, una estructura normal. Un edificio. Es un hospital. Y abajo del hospital, 9 pisos. Copy-paste, invertido. Correcto. 9 pisos abajo de la tierra. Sí, 9 pisos abajo de la tierra. Es como exactamente lo que acabas de decir, invertir el hospital hacia abajo. Ok. Entonces, y no estaba el protocolo como para mudar el hospital subterráneo. correcto, no había necesidad. ¿Qué pasa? Contra todo pronóstico, uno de los misiles impacta en el hospital de Soroka, que queda al sur, cerca del borde con Gaza, y entonces dijeron, coño, creo que Hay que vale la mudarnos. pena. Y en periodo de 2-3 días, todo se mudó. Y trabajábamos diariamente como un día normal. Claro, ahorita en vez de montarte el elevador para arriba, te montas el elevador. Exacto, para abajo. Entonces atendíamos todavía algunos heridos de soldados, principalmente de los que combatían todavía en los bordes, pero el programa no se vio afectado. Seguíamos atendiendo cirugías electivas y todo normal, solo que bajo tierra. ¿Y cómo se sintió eso de estar tú bajo tierra mientras el país arriba está en guerra? Me sentía como un guerrero más. Se sentía bien. Se sentía bien porque era la adrenalina de que, wow, estoy de verdad en un escenario de guerra. No sé si es que la mente se me fue después de todo lo que pasó el 7 y ahora quedé loco de eso. Pero hoy en día eso me motiva. Me motivaba a llegar, atender, trabajar. Por ahí un par de fotos que se las voy a pasar. Hicimos carpas así como acampar. Esas eran las donde nos reuníamos, hacíamos nuestras reuniones ahí. Y se sentía bien, se sentía que estabas haciendo una labor que beneficiaba, sea como sea, a los pacientes que necesitaban, porque hay muchos pacientes con cáncer, muchos pacientes con tumor cerebral que necesitaba la atención y no se vio afectada. O sea, que a pesar de que el país está en guerra y arriba están cayendo misiles, no nada más estás atendiendo heridas de guerra, estás Exacto. atendiendo pacientes rutinarios, o sea, cirugías electivas, programadas. No se vio afectado en ningún momento. En ningún momento. Wow, y me imagino que te digo, también reciben muchos pacientes de la guerra, como tal. Se siguen recibiendo. De ambos lados. Sí, se siguen recibiendo, soldados principalmente. Y hoy en día, ahora que regresas a Israel, ¿el hospital sigue con un protocolo como de guerra? ¿La atención sigue constante o...? Hoy en día, como está firmado el pacto, se sigue atendiendo como Dios manda. Día normal, todo normal. O sea, ya está de vuelta en el edificio. En el edificio. Sin embargo, en caso tal de que se vea la situación de que nuevamente hay guerra, pues se activarán los protocolos.
dependiendo de, esperemos que no, pero siempre está eso ahí latente. Y eventualmente siempre nos dan el recorderis de cuáles son las medidas de seguridad, si pasa esto, hacemos esto, si pasa esto, hacemos lo otro. Cada mes, incluso en los hospitales alrededor, en el hospital de Beilinson, que también hay panameños, hacen reuniones mensuales para pues, revisar los protocolos y capacitar al personal en caso tal de que haya una emergencia o algo. Y esa es la parte profesional, Sí. pero tu vida cotidiana, todavía hay protocolos de guerra. En mi vida cotidiana hoy en día no lo hay, porque pues el día a día en Israel, donde estoy yo en Tel Aviv, se vive normalmente, no hay ninguna limitación. Sin embargo, como protocolo generalizado, en el caso de que ocurra algo, sabemos dónde están los búnkers, sabemos dónde correr, sabemos dónde ir. Siempre hay dónde. Eso es, digamos, la base de... Eso es lo que hablábamos, de que uno puede estar en el carro y suena y te bajas, te escondes y te resguardas, mejor dicho, Sí. y después, bueno, vamos a continuar de vuelta con... Da la casualidad, si te pasa como me pasó a mí, que vas en la autopista, que ahí sí no hay a dónde... Si suena la alarma y te agarra en la calle, te alejas 10 metros del carro, pecho tierra, manos en la cabeza y a rezar. ¿Te tocó hacerlo? Sí. Sí. O sea, vamos, freno el carro, parking. Frenas, 10 metros, pecho en tierra. Wow. Y después de todo esto, de lo que nos estás contando, Ujú. como médico y como panameño, ¿qué te ata a Israel? O sea, ¿todavía sientes, como médico y como panameño, que Israel es el lugar para ti? Sí, 100% seguro. 100% seguro porque cada vez que me preguntan lo repito. En un momento donde yo más necesité, donde incluso en mi país las puertas se me cerraron, por una u otra razón, no voy a entrar en detalles, Israel me abrió las puertas y me las sigue abriendo. Entonces, la manera que siento yo que puedo devolver el favor, y no como un favor, sino como parte de mí, es ayudando en lo que pueda. Y lo que sé hacer es hacer medicina. Entonces, sí, Israel es el lugar para mí. Y están haciendo cosas increíbles digamos, con las herramientas que Israel desarrolla y con los avances que se hacen. ¿Quieres hablar un poco de eso? Sí, definitivamente. Hoy en día trabajamos en dos, por mencionar, trabajamos con Parkinson, con la cirugía de estimulación cerebral profunda, y trabajamos también con el temblor esencial, con el ultrasonido focal, que es una técnica bastante nueva y que hasta el momento, por lo menos en Centroamérica, todavía no existe. Entonces, que sería una ventaja que Panamá lo tenga como parte de lo que hacemos allá. Seguimos haciendo cirugías de tumores, el tratamiento de radiación para metástasis cerebrales y tumores, que también se realiza, que también se podría desarrollar todavía más en Panamá. Y Israel, pues, siempre a la vanguardia con tecnologías y demás. Esto es quitando toda la parte de trauma que obviamente ves por el conflicto. O sea, trauma es como el diario vivir. el diario vivir. El diario Y me comentabas también fuera de cámara que, o sea, como mencionas ahorita, soldados es la gran mayoría, pero también, o sea, recibe gente afectada, gente también de la franja. Correcto. En temas de guerra se reciben pacientes de cualquier bando, civiles, soldados, pacientes de la franja. Hoy en día, que ya no estamos en una guerra oficial, hay mucho turismo médico, entonces siguen llegando pacientes de cualquier lugar del mundo, incluso de la franja de Gaza, porque hay una particularidad y es una parte que se investiga bastante, la parte genética. Hay muchos niños en Gaza con enfermedades genéticas que se derivan en tumores y demás tipos de cáncer, leucemias y demás. Entonces hay mucho volumen de pacientes de Gaza que llegan al hospital, en este caso a mi hospital, a recibir algún tipo de tratamiento. Y de hecho, da la casualidad que donde vivo yo se hospedan una gran cantidad ¿De verdad? Así. Está. Así que estoy ahí mismo con ellos. Pero no hay ningún tipo de resentimiento. No, para digamos. nada. Me han invitado a comer un montón de veces. Son personas buenas. Ellos no quieren conflicto. El grupo armado radicalista es otra cosa con el gazatí, digamos, autóctono. Ellos no quieren conflicto. Pero sí, todo sigue su curso. Y habiendo vivido todo esto, o sea, tú viviste el 7 de octubre entrando de turno al hospital, tú viviste el post,
todo es o sea, ¿cómo se dice? Escalonamiento o escalamiento. Sí. A mí también a veces con el idioma. Ahí va. Ocurre. El escalamiento del conflicto. ¿Hay algo que tú harías diferente desde el 7 de octubre? Que, o sea, ahorita que tú lo miras así como en retrospección. No haría nada diferente. Yo creo que la situación se llevó como debía llevarse, tanto la parte política que no me compete, pero hablando de la parte médica, todo lo haría igual y sería algo que se podría replicar. Y es un aprendizaje, el protocolizar toda la atención para que en momentos de catástrofes el hospital funcione como si nada estuviera pasando. Me llamó la atención que dijiste que hablando de los pacientes de la Franja de Gaza y que hay gente buena, que el problema es con el grupo armado. Tú has vivido las consecuencias del terrorismo en carne propia. Sí. Pero, sin embargo, has vivido el otro lado de la moneda. La vida cotidiana en Israel, la interacción entre los árabes y los israelíes. ¿Qué la gente no entiende de lo que pasa en Israel? ¿O qué la gente no está clara, el mundo, de este conflicto? Que tú puedes ver, que tú lo vives día a día y ves los dos lados de la moneda. Atiendes los dos lados de la moneda. Decía mi abuelo que no hay más ciego que el que no quiere ver. Y justamente la verdad está enfrente de nosotros, enmascarada por política criticista que intenta hacer ver que Israel es el enemigo. Y no es así. Si ves los dos lados, tanto judíos, hablando específicamente, como musulmanes, conviven en su día a día y no hay esa discriminación entre uno y otro. No hay un discurso de odio. Incluso mis compañeros que trabajan en el hospital, se sienta el cristiano que soy yo, el judío y el musulmán y convivimos como si nada. O sea, no hay ese tipo de discriminación. ¿Qué es lo que la gente no quiere ver? A mi criterio, no quieren aceptar que existe un grupo radical que está controlando e intentando vender una propaganda errónea financiados por un gobierno terrorista como es el gobierno de Irán y que vende una imagen de que obviamente Israel con su potencia está matando personas en Gaza, que no es cierto. Digamos, si yo me meto a tu casa, mato a tu hijo, a tu esposa, ¿qué vas a hacer tú? Ah, perfecto, me vas a aplaudir. No, tú vas a reaccionar. Y justamente fue lo que pasó con Israel. Recibió un ataque, lástima. Si no tienes la fuerza para atacar, ¿para qué me atacas? Te doy con todo. Y eso es lo que el mundo o ciertos grupos quieren ocultar y hacer ver que Israel es el malo en la película. Y en el día a día se ve que no. Digo, y es heavy porque esto también lo hablamos tras de cámara. Creo que esa propaganda se ha popularizado en el mundo hasta tal punto de que o sea, realmente tú no eres un ciudadano israelí, o bueno, de corazón sí, pero no sé si parezco, tu pasaporte no es israelí. No. Tú eres panameño, tú eres cristiano y aún así te da miedo volar ciertas rutas desde Israel por lo que... Claro, hay un montón de rutas y últimamente he tomado la de España porque es donde mejor me va. Primero por idioma y segundo porque no he tenido conflictos. Da la casualidad que hace 2-3 años que viajé, lo hice por Francia y por discurso de otro compañero que él viajó por Ámsterdam. Escuchamos y nos enteramos que luego de que aviones israelíes aterrizaron... Un avión comercial. Un avión comercial. Sí, aerolínea. Ven la bandera del Al, que es la aerolínea israelí, y pues recibieron algún tipo de ataque los tripulantes del avión. Entonces, hoy en día me da miedo porque el antisemitismo está creciendo de manera exponencial. Llegar a Francia, a Ámsterdam y que me empiecen a linchar porque vengo en un avión y yo, ¿de dónde? Sí, tú te yo, ¿de dónde? Entonces, yo soy el doctor del avión, bro. Correcto. Entonces, ya no se sabe el tener, y es una cosa que da un poquito de tristeza, que por tener la bandera o la creencia de algún lugar, pues personas lleguen al punto que te puedan matar, como pasó el tema allá en Sydney, del ataque en Australia. Y es eso, se vive con el miedo de saber de que yo, bueno, vivo en Israel, decir por ahí, bueno, sí, yo vivo en Israel y que de una vez, bueno, tú eres judío y me matan, que no debería ser. No debería ser. Pero bueno, Doc, mira, para no perder la costumbre, vamos a la
ronda de preguntas rápidas. Muy bien. Yo creo que te acuerdas la vez pasada. Sí, Como sí, le sí, hicimos sí. una ronda de preguntas Claro. rápidas, no hay que pensar nada. Te la vamos a hacer en hebreo esta vez. Tú Ah, la tienes que hacer tú porque yo no. Ahí vamos. No, mentira. Te la vamos a hacer en ruso. Ah, bueno. No, mentira, te la vamos a hacer en español. ¿Guardas algo del 7 de octubre como recuerdo o como símbolo? Sí. ¿Quieres compartirlo o no? La lista, tengo una carpeta con la lista de pacientes que iban llegando. Y en ese día, como la cantidad de pacientes era eran centenares de pacientes que llegaban, hacíamos una lista con el sticker de cada uno, decidiendo pues este tiene la condición de vivir y este no. Wow. El Entonces, triaje. el triaje es un recuerdo Wow. triste más que, pero sí lo guardo, lo tengo en mi casa en Wow. Israel. Si algún día puedes mandar a un museo, o sea, algo así. O sea, yo creo. Guárdalo bien. Está guardado. Sí. Está guardado. Algo que haces cuando necesitas volver a tu centro. Hablar con la familia. Eso es lo único que me reconecta al inicio. Una frase que repites cuando estás bajo presión. No se puede decir en cámara. Si la dices en hebreo, quizás no todo el mundo entienda. Claro, sí. Sí. Shawarma o tamal. Está mal. No, está mal, definitivamente. Si tu historia fuera una película, ¿sería una película de acción, de drama o un documental? Un documental. ¿Le pusiera nombre? Tendría que pensarlo. Algo así que capte. La canción del momento. Para mí, Sí. wow, no sé. No, O sea, la que suena en el quirófano. sinceramente, allá pongo típico. De verdad. Sí, claro. Yo soy fanático de Victorio Vergara, entonces allá no saben qué es eso. Yo pongo mi bocina y. Que tú estás ahí. ¡Ah, Sí. Sí. Tengo una pregunta que se me acaba de ocurrir. El ambiente, o sea, las canciones que ponen ustedes en el quirófano, ¿cambió cuando estaban arriba a cuando pasaron bajo tierra? No, ¿O no. ustedes estaban la mente igualita? Igualito como si nada hubiera cambiado. Por ahí puse un par de bien ya para sentirme en. Corre. Sí, pero no. Normalmente escucho típico. Por ahí. Una palabra en hebreo que todavía te cuesta pronunciar. Hay varias. Eres neurocirujano. Tiene Sí, que sí. haber algo complicado. Hay varias que, no sé, el hebreo se ha ido mejorando, así que, no sé, Atzmaut creo que todavía no me sale como a ¿Cómo? ella. Es independencia. Atzmaut. Ujú, te sale bastante bien. Te sale mejor que a mí. Pero todavía hay un par que me cuestan. Ok. Un año sin bisturí o, bueno, no sé si es bisturí, no operas tanto con bisturí. Sí, claro. Ya. ¿Sí? Ok. Un año sin bisturí o un mes sin celular. Un mes sin celular. Wow. Bueno, esas fueron las rondas de preguntas Esa fue rápidas. la ya. ronda de preguntas rápidas. Doc, desde tu participación en cirugías de alta complejidad, Sí. la vez pasada hablamos de que tú estabas como el líder de la neurocirugía de residencia en neurocirugía. El jefe de residente, residentes. Jefe de residentes de neurocirugía. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué has hecho diferente? ¿Qué has hecho, sabes? ¿Cómo ha crecido la parte médica del doctor Asprilla? Ha crecido también de manera exponencial, principalmente porque cuando eres jefe de residentes, pues te expones a la mayoría de procedimientos, decides tú qué haces, a qué entras, formas parte de la mayoría de las investigaciones del departamento y obviamente empiezas a realizar los procedimientos por tu cuenta y procedimientos que van a la vanguardia, específicamente en las áreas en las que me he enfocado dentro de todo lo que hace el neurocirujano, es la parte de la neurocirugía funcional, haciendo las cirugías de Parkinson y de temblor esencial, que son las que... ¿Nos más puedes realizan. dar un for dummies de qué es eso? La cirugía en... Ok, la cirugía para el Parkinson, que básicamente lo que busca es tratar o mejorar el temblor, que es una de las Síntomas. de los síntomas que limita al paciente. Es una cirugía que se hace, hay dos maneras de hacerla, despierto y con anestesia generalizada. Nosotros la hacemos con una anestesia general, bajo seguimiento del neurofisiólogo, que nos ayudan a detectar los núcleos a medida que el electrodo va entrando. Entonces hacemos dos lesiones, dos huequitos acá en el cerebro, y con la ayuda de un robot y bajo la supervisación del neurofisiólogo, insertamos el electrodo hasta llegar al núcleo que queremos llegar. Hay varios núcleos en el cerebro, normalmente se hace en el núcleo subtalámico y ahí se coloca el electrodo en ambos lados del cerebro.
y va adaptado a una batería que se coloca en el pecho. Los electrodos se pasan a través debajo de la piel y llegan hacia la batería. Una vez que el electrodo se activa, que la batería se activa, que eso es normalmente 2 semanas después de la cirugía, pues el paciente deja de temblar. Wow. Parece mentira, pero... Ciencia ficción. Sí, parece ciencia ficción, pero me mostraste el video ahorita fuera de cámara y no lo podía creer. La gente los tiene que ver. Esa es una cirugía que vale la pena. Aquí en Panamá empezaron a hacerla no hace mucho tiempo. Creo que la hacen despiertos, no la hacen como la hacemos nosotros, pero es algo del avance que... Al final estos son tratamientos para mejorarle la calidad de vida a un Correcto. paciente de Parkinson. Porque como sabemos, el Parkinson es una enfermedad degenerativa. Degenerativa es que va a ser progresiva indistintamente de lo que hagas, la enfermedad Va a seguir su curso. Lo que hacemos nosotros es tratar de ralentizar la progresión de la enfermedad porque el desenlace al final es el mismo. Sin embargo, se ha visto que, por lo menos, tenemos un estudio de tratamientos de DBS o estimulación cerebral profunda en pacientes jóvenes de detección temprana de Parkinson y se ha visto que la enfermedad pues se ralentiza. Eso te iba a preguntar, si es, o sea... Si un diagnóstico temprano... Si un diagnóstico temprano hace la diferencia... Sí la hace, 100% la hace, porque normalmente cuando empiezas a ver los síntomas, pues lo primero es el tratamiento sintomático con medicamentos, levodopa y demás, y se ve mejoría en los síntomas, pero al ser progresiva lo que hace es subir dosis hasta que llegas a un punto de que estás a una dosis alta y el próximo paso es tener efectos adversos, que en este caso son las disquinesias tardías que les comenté, que los pacientes empiezan a hacer los movimientos extraños, que eso sí no es reversible. En el caso nuestro, que hicimos un estudio piloto en pacientes jóvenes, le hicimos la cirugía temprana y a lo largo del tiempo se ha visto que primero que todo el temblor mejora y segundo que la progresión de la enfermedad pues se ve. Hacemos seguimientos con resonancia y se ve que la degeneración de la sustancia negra se ha ralentizado. Bueno, creo que también es súper importante el tema de que si los efectos adversos de la medicación para el Parkinson no son reversibles, aunque dejes la medicación, entre antes puedes empezar a tomar menos medicación, mejor es para el paciente también. Correcto, y es justamente uno de las otras indicaciones para la cirugía. Pacientes que tienen dosis altísimas de medicamento, lo que quiero es yo mejorar temblor y bajar dosis de medicamento para prevenir efectos secundarios. ¿Esa cirugía la realizan aquí en Panamá? La hacen aquí en Panamá. Empezaron a hacerla, algunos años tendrá. También hablaste fuera de cámara de otro procedimiento que se hace despierto, pero no es para Parkinson, correcto, es para otro tipo de temblores. Esencial. Ahora, ¿cuál es la diferencia, perdón, Doc, entre temblor esencial y el Parkinson? Ok, Parkinson es una enfermedad degenerativa con un montón de síntomas, entre ellos el temblor en reposo, y el temblor esencial es una patología que en algunos casos es idiopática y el temblor es intencional. Quiere decir que el paciente intenta hacer algo y empieza a temblar. En el Parkinson yo trato de agarrar la botella y... Es correcto, empiezas a temblar. O sea, que en el Parkinson, aunque esté quieto, la persona no se trata de mover, tiembla y tiembla de los ambos lados del cuerpo. Tiende a ser en algunos casos bilateral, en algunos casos unilateral. Correcto. Y entonces para estos temblores esenciales también hay otro procedimiento súper... En el temblor esencial, al igual que en el Parkinson, hay tratamiento sintomático con medicamentos, betabloqueadores y primidona, que es lo... Perdón, ¿esto también es degenerativo? No. Los de temblor esencial. No, en algunos casos es idiopático, en algunos casos está relacionado a la edad. Y se ha desarrollado un sistema que se llama ultrasonido focal de alta intensidad, que lo que buscamos es hacer una lesión térmica en otro núcleo del cerebro que infringe en un tracto que se llama tracto dento-rubro-talámico. Una conexión. No voy a tratar de repetir eso. Y el cerebro, y nosotros hacemos una lesión en este tracto, interfiriendo con ese tracto, y el paciente deja temblar en tiempo real. Es una cirugía que el paciente está despierto completamente durante todo el procedimiento. Se hace antes del procedimiento una evaluación con un neurólogo que trabaja junto con nosotros. Hacemos que realice alguna serie de dibujos y escrituras que está estandarizado, esto está estudiado. Vi la foto. Y luego del procedimiento, entonces el paciente deja de temblar. Y esto se ve en tiempo real. Eso es lo más loco. Eso como que el futuro de los procedimientos. O sea, que tú puedas ver resultados en tiempo real. O sea, que yo me meto a la máquina y ya. Sí. Ya apretamos el botón, listo. Sí. Y me imagino que si se hace despierto es porque es cero invasivo. No es invasivo. E indoloro. Indoloro, tenemos un misgueret, un marco
que colocamos con 4 tornillos. Esa es la parte que duele. La hacemos con anestesia local para colocar el marco y todo lo demás O sea, es indoloro. Como para fijar la cabeza. Pero Tienes que- el tornillo... El tornillo se coloca así en 4 Ya me puntos. empezó a sudar la mano. En Sí. 4 puntos. Ah, ¿por qué Es no la lo única hacen- parte por que qué no lo hacen con molesta, Crazy Glue? No duele, no duele. Tiene que estar fijado el paciente para poder colocar las coordenadas. Porque todo va fijado. Son coordenadas y la máquina dispara alrededor de 1000 haces de frecuencia caliente en un solo núcleo. Pero es interesante verlo en tiempo real. Porque Esta el cirugía- paciente que tiembla, de repente ¡pum!, deja de temblar. Wow. Y es como que... Esta cirugía la realizan en Israel. Creo se que realiza en hablamos de Israel, Brasil. está Brasil, Estados Unidos, hay varios países de Europa, pero acá en Y Centroamérica... prontamente en Panamá. Ah, Dios primero. Ojalá. Todavía no tenemos la máquina acá. ¿Cómo se diagnostica un paciente de Parkinson? Porque ahora me queda la duda de... Dios no quiera, digamos, que una persona empiece a temblar, pero... ¿Cómo sé si es Parkinson o son cosas... Bueno, vas al neuro... El diagnóstico normalmente es clínico, se hace, nosotros lo hacemos con un equipo multidisciplinario, con neurólogos y neurofisiólogos. Son pacientes que tienen bradiquinesia, bradipsiquia, les cuesta movilizarse, tienen rigidez, el temblor, hay otro tipo de manifestaciones neurológicas y se hace un conjunto de evaluaciones, incluyendo también estudios de imagen donde se puede ver degeneración de la sustancia negra y se llega al diagnóstico. Lo que preguntas está bastante acertado porque hay otros montón de síndromes que son síndromes relacionados al Parkinson, que parecen Parkinson, pero no lo son. Tipos de temblores, que el tratamiento es totalmente diferente y muchas veces son mal diagnosticados. Un paciente que viene con temblor y se le empieza a dar un tratamiento del Parkinson, no responde, pero la génesis del trastorno viene de otra causa. Wow. Entonces, por eso necesitas un equipo multidisciplinario para llegar al diagnóstico correcto y preciso, porque la labor del neurocirujano, si bien es cierto, está incluido dentro de eso, pero no vas de lleno a hacer diagnósticos. Cuando llegan a mí es cuando ya el paciente está a tope, ya no hay otra opción Más que el la procedimiento. Y hablas de las coordenadas que marcas para llegar al Sí. tracto correcto. Ujú. ¿En todos los cerebros está en el mismo lugar o...? Sí, eso está estandarizado, estudiado. Hay coordenadas específicas para relacionar, digamos, una imagen de resonancia con un punto específico del cerebro. Ahora está estandarizado, pero puede ser que en ti esté unos cuantos milímetros y en Rosana está en otros cuantos milímetros, distinto de lo que está estandarizado. Pero por regla general, las coordenadas en teoría están en el mismo lugar. Porque somos todos humanos, la anatomía es la misma para todos. ¡Qué locura! Sí. Creo que hablo por muchos, incluyendo a tu mamá, de que te queremos ver pronto aquí en Panamá. Aunque Así sé es. que estás feliz en Israel y que todo lo que estás aprendiendo lo vas a traer Sí, para totalmente. acá. Como médico, ¿qué obstáculos / oportunidades ves en el sistema médico panameño que se deben explotar para poder traer estas tecnologías de vanguardia a nuestro país? Te puedo decir que la primera que no está dentro de eso es el recurso humano, porque el recurso humano está. Y el médico panameño es un médico que está acostumbrado a batallar con lo que sea. Dale un cuchillo y él hace magia con eso. El tema, por lo menos que encuentro yo, es la voluntad del sistema en sí de dejarse modificar, cambiar a ser maleable para poder adaptarlo al tipo de profesional que viene de afuera. Porque yo como residente me he expuesto a algunos procedimientos que en una residencia convencional, por lo menos acá en Panamá, no me habría expuesto. Y eso va de la mano con que quizás tenga que ver parte con el gobierno, de que ellos deberían modificar la infraestructura y también el acceso a los equipos. Digamos, hacer revisiones, cuántos estudiantes tengo afuera, hacer lo que hacen ustedes conmigo y con otros profesionales, ver qué es lo que hacen, ver lo que se está haciendo afuera y ver si podemos implementar eso en Panamá. Creo que esa sería la piedra angular para lograr cambiar y traer cosas de afuera hacia Panamá, si no, no avanzamos. Si no, no avanzamos. O sea, no es justo que el paciente panameño tenga que salir, y muchos dicen en comentarios de que doctores como yo que vienen de afuera van para la privada a cobrar un montón de plata y no ven a toda la población. Eso no es cierto. Yo hablo para la Caja de Seguro Social, para Santo Tomás. La atención pública, las cosas que aprendemos nosotros deberían ser implementadas para la población. La clínica privada es algo aparte, que Claro. es un derecho, digo yo, para todos los profesionales, pero todas las cosas que por lo menos yo estoy aprendiendo, lo ideal es que se cuenten con esto
en la Claro, atención pero al pública. final, digamos que encontramos médicos como tú y como tus compañeros que están en Israel entrenándose, aprendiendo, conociendo tecnología de primera, que vienen con toda la voluntad de trabajar y implementar aquí Claro. lo que aprendieron. Se encuentran con un sistema, no sé, difícil, complicado, quizás falta de fondos, no sé, como tú dices, quizás es falta de voluntad de poder hacer los cambios necesarios. ¿Está en tus planes regresar pronto? Yo termino en el 27 y O sea que nos quedan 2 podcasts más. tengo todavía planes de hacer un par de entrenamientos más, pero sí, el plan al final es regresar a Panamá. Ya está decidido. Tengo plaza de trabajo en Israel. No sé si debería decirlo, pero hay plaza de trabajo. De hecho, al punto de que yo estoy haciendo los exámenes en Israel también. Es opcional, no tenemos que hacerlo porque no estaba contemplado dentro del programa. Pero como a mí me gustan los retos, yo hago los exámenes allá. Y cuando termine me recibo también con un título israelí. Entonces ya me ofrecieron también quedarme en Tel HaShomer, pero no sé si estoy seguro de seguir viviendo al límite. Bueno, pero tienes 2 años para decidir y para convencer a tu mamá. Yo no. No, pues viví 6 meses allá, 6 meses acá. Y ya. Si lo consulto, Entonces, ya hablamos de la chancleta. Si lo consulto con ella, ya no va a estar de acuerdo. Y yo Digo, creo que lo justo para el país es que profesionales como yo regresen y implementen y traten de elevar el nivel. Bueno, y al final, perdón que te interrumpa, Rosana, puedes llevarlo, o sea, como hablamos, en Centroamérica no hay nadie que esté haciendo este tipo de cirugías y Panamá puede convertirse en el hub para que todos estos pacientes vengan a recibir esa atención y digo, también inyectan a la economía, ¿sabes? Los médicos panameños ven más casos, etcétera, etcétera, y Panamá se empieza a convertir en lo que yo siempre he querido, que es un referente a nivel regional de salud. Que la gente venga a Panamá a recibir atención médica porque la hay. Claro, por eso todos los retos al final se pueden convertir en oportunidades. Es correcto. Y hablando de retos, tu próximo reto profesional. El próximo reto profesional es director médico del hospital. Ah, ya la vida. No, todavía como residente todavía eso es imposible, pero el próximo reto profesional es la subespecialidad, que es lo que estoy buscando. Tengo opciones. Me gusta lo funcional, me gusta la columna y me gusta lo vascular. Entonces, esto es todo dentro de neurocirugía. Claro, dentro de neurocirugía. Porque yo pensaría que lo que tú haces no puede ser más específico. Sí, aguanta. Muchísimo más específico. La neurocirugía también tiene ramas vasculares de la columna, o sea, ¿cómo se combinan? Te puedes subespecializar en varias áreas dentro de la neurocirugía. Está la neurocirugía oncológica, por ejemplo, que tiene que ver con todos los tumores. Está la neurocirugía que trata la base del cráneo, que son las partes más inferiores del cerebro. Hay un montón de patologías y tumores que también se pueden tratar. Está la parte de columna. Todo lo que tiene que ver con columna es una subespecialidad. La parte vascular. Y hoy en día la parte vascular incluye también las angiografías, que es hacer cirugía dentro de las arterias. Que eso es otro mundo. Que hay otro médico panameño en Israel correcto, haciéndolo. Uno de mis buenos amigos, José Domingo. Hay que traerlo. Hay que Él está trabajando con un dispositivo que no existe. Es tecnología israelí. Lo desarrollaron en Israel. Se llama Comaneci. Y él es el único que está trabajando con eso. Así que y con él voy a trabajar. Cuando vengamos acá vamos a hacer chotearlo. Algo interesante para hay que chotearlo. Al final, ¿más médicos panameños han ido desde la última vez que hablamos a Israel? ¿O son los mismos? Hay otros que han ido por cuenta propia. Okay. Todavía no tengo el placer de conocerlos personalmente, pero sí en los grupos pues conversamos y nos mantenemos en contacto. Hay unos 2 que se han ido a hacer urología y el otro realmente no sé qué especialidad hace, pero sí. Pero a nivel... Como programa, como me fui yo, como nos fuimos con mis compañeros, no. Creo que esto se lo preguntamos a casi todos los doctores, pero siento que contigo no puede faltar la pregunta. Okay. ¿Algún caso humano, bueno, todos son humanos, pero algún caso especial que te ha marcado de los que has tratado? Básicamente todos los de la guerra, específicamente los niños, ¿no? Que si bien es cierto no tenían nada que ver en la comparsa, han salido con cualquier tipo de lesiones. Entonces ver a un niño
que sea como sea, después de un traumatismo cerebral siempre queda algún tipo de secuela. Se espera un niño de Sin 10, contar las 15 años. emocionales. Es que tú ves el cerebro. Es correcto. Entonces, eso y pues la parte de decidir quién vive o no, ¿no? El 7 de octubre también te marca, ves a alguien joven que tiene todo el derecho de vivir, pero encontraste a otro que estaba peor y a este pues lo dejaste morir, entonces te quedas con el sinsabor. Claro. Wow. Y de las historias felices de los pacientes que atendiste desde el 7 de octubre. Uno que te marcó en positivo. No, pensé que de los que te has vuelto a encontrar, que volvieron al hospital a saludarte, la Sí familia. vuelven, la familia ha vuelto y han salido bien. Pero el caso que más me marca positivamente es el de mi barbero que les comenté antes de la entrevista. Tuvo un accidente, no de la guerra, un accidente en scooter sin casco y tuvimos que pues quitar. De esos scooters que también hay en Panamá, para que dile que se pongan el casco. No usen esa vaina. O Y que si se lo pongan usan, casco. Úsenlo con casco porque no hay una cultura tampoco vial. Sí. No hay espacio para un Sí, scooter. aquí entre los taxis, los pedidos ya y los scooters Es un problema. está complicado. Y los peatones también. Y no hay aceras, Ese Ese es el tema. O sea, que te fuiste a cortar el pelo. Ponte que me fui a cortar el pelo hoy, a los 2 días me dicen, no, que tu barbero está en tu hospital. Yo pues sí, no lo he visto. Entonces cuando regreso al hospital me llaman, sí, que hay un paciente aquí de tal edad. Todos los criterios coincidían con el barbero y en efecto oral tenía un hematoma subdural agudo y el cerebro también estaba inflamado, así que tuvimos que quitarle una parte de la cabeza. Estuvo un buen par de meses hospitalizado en cuidados intensivos. Wow. Le hicimos una cirugía de cranioplastía, que es colocar una impresión 3D ahí en el cerebro. Ok. Y el man se salvó. Es que quiero hacer una pausa porque tengo muchas preguntas ahí. Pero ¿y sigue cortando el pelo bien? Sí, cortando el Ok. Él es derecho, da la casualidad que el hematoma era del lado derecho, entonces quedó con algo de secuelas del lado izquierdo, pero el tipo está funcional y volvió a cortar el cabello. Gracias a Dios. Wow. Saludos al barbero. Saludos al barbero. Cuando tú le quitas un pedazo del cráneo para que el cerebro no se... O sea, tenga espacio para... O sea, o ¿por qué se le quita un pedazo del cráneo? Okay, la craneectomía decompresiva es un procedimiento que se realiza para, en efecto, dar espacio al cerebro, por así decirlo, después de algún tipo de lesión. Hay mecanismos inflamatorios en todo el cuerpo. Si te golpeas la mano, se inflama. En el cerebro se traduce como edema. Y el cerebro, después de un traumatismo de este tipo, pues se infla. Como está recubierto por una bóveda rígida, que es el cráneo, quitas una parte del cráneo para que el cerebro, en caso tal, se expanda. Y cuando pasa el proceso inflamatorio, se contrae de vuelta. Entonces vuelve a su posición normal y vas a ver que el paciente tiene un hueco ahí, se ve estéticamente no muy bien. Y después entonces le pones Y después hacemos una cirugía. Anteriormente, hace muchos años, yo creo que en Panamá ya no se hace, se sacaba el hueso y se guardaba en el muslo o aquí en el abdomen. Hoy en día hacemos una impresión 3D y colocamos eso ahí y el hueso crece O sea, por la ese impresión 3D material. de que es de plástico. Es un tipo de plástico, una aleación de plástico. Se manda a hacer en Estados Unidos y nosotros la instalamos. Wow. Cranioplastía. Ah, claro, porque se manda a hacer y que exacta. Exactamente, hacemos una Qué tomografía, locura, hacemos una tomografía y utilizan la parte buena para hacer una imagen en espejo y de eso se imprime la prótesis. La prótesis. Ajá. Creo que en un año han pasado cosas, increíbles. Sí, estoy más viejo. Pasamos al mundial. Pasamos al mundial, pero sobre todo creo que has crecido como persona y sigue... Como médico. Claro, como médico sigue siendo para mí un orgullo, como panameño, que haya gente de Panamá representándonos en el extranjero en una de las plazas quizás más especializada del mundo, como es la medicina en Israel o los avances tecnológicos que tiene la medicina en Israel, y eso es algo para sentirse orgulloso, así que... Y bueno, aprovechando que estás aquí, un mensaje a los médicos jóvenes que están buscando su camino aquí en Panamá o en otras partes del mundo, que te pueden usar como inspiración y tu recorrido. Para todo médico que quiere formarse, siempre tiene que tener en cuenta que la llave de toda puerta la tienen ellos. Como estudiantes tienen la capacidad. Hay un montón de puertas que se van a cerrar, más de las que se van a abrir, pero con esa llave, que es su preparación médica, tienen para abrir lo que sea. No hay que rendirse, hay que seguir adelante y luchar por lo que quieren. Acá siempre van a tener a alguien como referencia. El que necesite algún tipo de ayuda siempre va a estar disponible para ayudarlos a
salir adelante en el camino, porque al final somos eso, herramientas de ayuda para los demás. Nada más me queda decirte mil gracias por sacar tiempo Sí. de Claro tus que sí. vacaciones Así es. para Año venir tras a año. para venir a compartir Claro con que sí. nosotros. Mauro, la próxima quiero que sea en Israel. Chuzo. Ve preparando las millas. Opa. Ajá. Aquí el equipo de producción, bueno, son como Todo el 5 mundo dice pasajes. Bueno, tú no, la ruta que tú decías de Madrid, puta, que nos patrocine Europa. Dile Que sea. ahí, mándale un mensaje a Europa ahí. Europa, por favor. Damos 5 pasajes para todo el crew y, Ahí va, y la hacemos consigue, en Tela Shomer. ¿En Tel Shomer? Si Dios ¿Tú crees que quiere. nos consigues un acceso ahí para ver el hospital claro de que abajo? sí. Claro que sí. Sería una nota. Claro que sí. Sí se puede. Pero bueno, Doc, nuevamente, en nombre mío, creo que de Rosana, de todo el equipo aquí de la sala de espera, gracias por lo que haces, gracias por dar la bandera de Panamá en alto y gracias por llevarla al lado de la de Israel también, que creo que es importante. Dar el mensaje correcto, ¿sabes? Dar tu óptica, compartir tus experiencias. Yo sé que no debe ser fácil quizás visitar esos recuerdos, pero agradecemos de que los hagas y que lo hayas hecho ya por segunda vez. Te deseo que este año que llegues ya no haya más conflicto, ya no tengan que, ¿sabes? Que este año ya sea, Ojalá. que va a Sí, ser Dios tu quiere. penúltimo año en Israel. Sí. Sean 2 años de crecimiento y de que todo lo que puedas aprender lo hagas sin tener que correr al búnker y que ese tiempo lo utilices para desarrollar, aprender y traer a Panamá, primero Dios, todo ese tipo de experiencias y de know-how para que sea Panamá entonces el referente de neurocirugía de la región. Amén, que así Amén. sea. Con eso, damos por terminado el episodio del día de hoy. Ese fue el episodio de la sala de espera con el doctor José Asprilla, directamente de Israel. Muchas gracias y espero que este supere al otro. ¿Cómo no? Listo. Hasta la próxima. Luego.